Aquí está. Bien. Ustedes están viendo que se está... Sí, ahí estamos. Ahí lo veo yo. Bueno, tal cual hemos avanzado hasta aquí, después de la clasificación, podríamos hacer un poco un raconto desde ese momento. Dijimos que la clasificación de las tasaciones de los inmuebles las podíamos distinguir en dos grandes rasgos, en dos grandes distinciones. Una es los métodos directos y otro los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos encontramos el método separativo y el método de conjunto. También aclaramos que el método separativo respondía a la distinción en un proyecto constructivo de características particulares, como puede ser una vivienda en un barrio residencial, abordar, por un lado, el valor de la tierra a través del método directo comparativo, y sumarle a este resultado el valor de la construcción o de la edificación que digamos que está adherida a ese espacio territorial. Perdón, Esto, Graciela. sí. Está Camila esperando afuera, me dijo, en la reunión. A ver, no me aparece, ¿eh? Le digo que vuelva a entrar. A ver, espera. No, no me aparece. Decirle que vuelva a entrar, por favor. Bueno. Bien. Y por otro lado decíamos entonces que el método de conjunto abordaba ambos conceptos en un solo paso. Era un método comparativo particular, pero entendiendo la tierra y el edificio como conceptos comunes. Ahí sí. Y conceptos comunes para abordar ese procedimiento. Entonces, en este aspecto tenemos esa distinción. Obviamente nos queda como remanente los métodos indirectos, que son aquellos que contemplan la productividad o la rentabilidad de un inmueble, que vamos a ver más adelante. El ejemplo esencial es la capitalización de la renta. Bueno, respecto al contenido propio de esta metodología, entendemos que estos tres globitos, que es el sentido común, el análisis ponderativo y el espíritu de equidad, deben conservarse no solo para abordar este tipo de metodología, sino que a su vez para cualquier tipo de tasación. Nosotros podemos estar trabajando en el ámbito judicial, en el ámbito bancario, institucional, tratando de elaborar el resultado de un valor de mercado inserto en un determinado mercado, en una etapa determinada económica, pero este criterio debe, o estos tres digamos, ejes vertebrales debieran estar contemplados a la hora de hacer un cálculo formal. Como bien dijimos la vez pasada, tasar no es ajustarse a reglas técnicas rígidas, sino que es conocer el mercado, analizar los puntos básicos en los que nos vamos a basar, que llamamos antecedentes, ponderarlos, clasificarlos para poder proceder a la aplicación de esta metodología que nos va a llevar a justamente la determinación del valor. Dentro del proceso de tasación particular, vamos a reconocer los siguientes pasos que son fundamentales llevar adelante para poder considerar o quedarnos seguros de que nuestro resultado va a ser el que esperamos. O sea, un resultado será bueno en la medida que se encuadre dentro del mercado sobre el que estamos trabajando.
Siempre el proceso de tasación va a nacer desde la necesidad de abordar el valor de un inmueble. Ese inmueble va a estar inmerso en un espacio territorial que va a tener características propias. Ese inmueble puede estar en la planta urbana, la planta rural, y de allí son las dos grandes ramas, pero dentro de lo urbano podemos distinguir otras variables, ¿sí? Encontrar en una zona comercial, en una zona residencial, en una zona industrial. Obviamente la tierra tiene características diferentes según los destinos pautados por el Código de Planeamiento Urbano frente a esta distinción de zonas que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca. Encontrarnos con el inmueble, hacer un reconocimiento del inmueble, o sea, ir al lugar, observarlo, observar su entorno, conocer sobre su historia, cuál es, de dónde nace ese inmueble, cuáles son sus dimensiones, cuál es su superficie. Bueno, las características propias que nos hacen identificarlo particularmente a eso que es especial y a eso que les vamos a dar valor. En este reconocimiento de ese espacio territorial, físico en el que está inmerso nuestro objetivo, también vamos a estar encontrándonos cara a cara con elementos que nos pueden ser útiles para los pasos siguientes. Cuando nosotros analizamos un espacio territorial a tasar, vemos que está inmerso en un entorno y ese entorno puede tener, por ejemplo, elementos a su alrededor que tengan características similares al inmueble que estamos tasando que nos puedan servir de base para este procedimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vamos, y en esto nos vamos a ir ubicando ya en particular, vamos a tasar una parcela libre de mejoras o una parcela baldía, es conveniente al momento de reconocer el inmueble verificar si encontramos en el lugar parcelas con características similares baldías y que estén a la venta, por ejemplo, que es un elemento necesario para poder rescatar del lugar datos fehacientes de valores certeros, ¿sí? Ya sean ofrecidos o con ventas concretas recientemente ocurridas, que nos puedan dar una idea de valor. Estos elementos también pueden surgir a veces de la consulta a los vecinos. Cuando estamos tasando, no solo tenemos que ser adecuados observadores, sino que además la búsqueda también personal de datos nos va a ayudar a poder evaluar más fácilmente esto que tiene características particulares. Porque obviamente que en el paso siguiente al reconocimiento del lugar vamos a ir por la búsqueda de antecedentes, y la búsqueda de antecedentes en el, digamos, ubicados en el concentrado espacio territorial que tiene el inmueble, nos va a ayudar a garantizar que el resultado de este proceso tenga menor cantidad de errores, o haya que aplicar menor cantidad de correcciones en la medida que avanzamos en el proceso de tasación. Bien. Búsqueda y selección de antecedentes. Esta sería la etapa 2. ¿Qué implica esto? Justamente lo que les digo. Si estamos tasando una parcela libre de mejoras, vamos a buscar antecedentes de valores de parcelas con características similares, o sea, parcelas libres de mejora, que estén medianamente en el entorno de ubicación que tiene el inmueble que nosotros estamos tasando.
Puede que encontremos cartelería que se esté ofreciendo y que no sea casualmente fácil dar con una empresa de inmobiliaria que nos pueda ofrecer valores de venta sugeridos. Pero también, como les digo, podemos encontrarnos con de alguna manera en la conversación con los vecinos, con datos concretos de ventas y de valores que pueden ser sugerentes para todo este procedimiento. Decimos búsqueda y selección. Esto implica que en la búsqueda, cuando más cantidad de antecedentes tengamos, vamos a estar seguramente con mayor cantidad de información. Cuando hablamos de selección, decimos que ya debemos hacer un análisis ponderativo, a ver de toda esa información que tenemos justamente a disposición, sea la más certera, la más adecuada, la que menos aplicación de corrección necesite. Y esto implica ya ir, digamos, avanzando por valores que nos conduzcan a un procedimiento más seguro. La tercera etapa, la tercera parte de la etapa es la homogeneización. ¿Qué es la homogeneización? Yo siempre lo planteo como una caja en la que entran datos y salen corregidos, salen mejorados. Así lo planteo a la homogeneización. Homogeneizar es tratar de compensar las diferencias que tienen esos antecedentes respecto del objeto de tasación. Y bueno, así como es una palabra cortita, es un poco el escenario fundamental del procedimiento. Es en el momento en el cual vamos, a través de distintos procedimientos, vamos a ir aplicando coeficientes o correcciones que nos llevarán a, de alguna manera, corregir las diferencias que tenga entre el antecedente y el objetivo de tasación. Por eso es que nosotros no solo vamos a tener que haber seleccionado los antecedentes, sino que haber analizado profundamente los antecedentes, que esto va a pasar en la etapa anterior. En la búsqueda y la selección vamos a encontrarnos con la necesidad de ver qué tipo de características tiene, a diferencia de la parcela que estamos tasando, ese antecedente a fin de poder generar una adecuada selección para después correr menos riesgos en la tercera etapa, que es la homogeneización, de corrección. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. El cuarto punto de este proceso sería obtener, una vez transcurrida esa homogeneización, el valor unitario corregido. Cuando hablamos de valor unitario y hablamos de parcela baldía, estamos diciendo que hay un precio o un valor, según sea la característica del antecedente sobre la que estemos trabajando, que va a estar dividido por su superficie, y esto se va a transformar en un valor unitario. ¿Sí? Esto va a aparecer en relación a la cantidad de antecedentes que hayamos seleccionado, que habrá salido de la etapa 2. Y estará corregido, como lo explica digamos, el punto 4, debido a haber pasado por la etapa 3, que es la homogeneización, donde de alguna manera concentramos, ¿sí?,
la corrección de diferencias respecto al objeto que estamos tasando. ¿Sí? Entonces, valor unitario, precio o valor sobre metro cuadrado, y corregido debido a haber pasado originalmente por la etapa 3 de homogeneización. Luego dice aquí en 4, en base a un plano de comparación establecido. Bien, el plano de comparación establecido, y esto también lo estuvimos conversando en la clase anterior, responde a establecer previamente una línea conductora que nos va a permitir en la homogeneización establecer cuánto mayor o cuánto menor es ese valor respecto del plano de comparación. Esto va a surgir, obviamente, del análisis particular de cada objeto de tasación. Pero ya se los voy adelantando que, digamos, en el ejemplo que estamos planteando de evaluar una parcela libre de mejoras baldía, vamos a estar poniendo dentro del plano de comparación, por ejemplo, la ubicación concreta de esa parcela que vamos a tasar, los servicios con los que cuenta esa parcela que vamos a tasar, la forma regular de dimensión también estará evaluada, y allí vamos a poner en consideración cuál va a ser el plano de comparación, pues no va a ser la dimensión de la parcela a tasar, pues nosotros nos vamos a basar en una tabla que relaciona la parcela 1 con una relación 1,3 frente-fondo, o sea, una parcela de 10 por 30 como eje de comparación o como plano de comparación a fin de poder corregir las medidas que se distancien de esta proporcionalidad. Bien, para simplemente mostrar algunos ejemplos de lo que estamos tratando de explicar respecto del plano de comparación, son características propias de las parcelas con algunas variantes según el procedimiento que estamos abordando. Como todo proceso, en este aspecto vamos a estar buscando el control de calidad del procedimiento, y esto nos va a estar dando una idea de cómo estamos trabajando. El control de calidad tiene que ver con los métodos de ajuste que vamos a empezar a aplicar a fin de poder determinar si estamos dentro del promedio digamos, de la cantidad de antecedentes que tengamos, si hay antecedentes que por este control debamos descartar. Bueno, todos estos elementos van a surgir en esta etapa y allí los vamos a analizar, y es por el tema que ustedes van a empezar hoy, por ejemplo, trabajando en la práctica. Así que hoy justamente vamos a trabajar con los métodos de ajuste, y eso es, pertenece a la etapa 5 del proceso de tasación. Finalmente, una vez que hayamos controlado los antecedentes y el valor unitario corregido que vamos a utilizar, solamente nos queda el cálculo final del valor. La determinación del valor más probable del bien. ¿Hasta aquí? ¿Está alguna pregunta? Bien. Yo les hablé de que cuando identificamos o clasificábamos las dos metodologías más importantes, dijimos métodos directos y métodos indirectos, hablé de los factores intrínsecos y extrínsecos que eran los que tenían en cuenta
la metodología directa. Tener en cuenta los factores del inmueble. Cuando hablamos de los extrínsecos, vamos a empezar por los de orden general. Esta mirada general que sí está tal vez directamente relacionada al precio o al valor informado, según con los elementos con los que contemos a la hora de levantar antecedentes. Estos factores extrínsecos que están insertos, que no los vamos a desmenuzar, pero que todos entendemos que de los valores de mercado existen fuertes componentes políticos, económicos y sociales que hacen, por ejemplo, a la determinación de un valor de mercado en justamente un determinado territorio. La estabilidad política, los vaivenes económicos, la confianza en la administración pública, hace que justamente los valores se mantengan, se deprecien o se incrementen, ¿sí? Obviamente inmersos dentro de un mercado que tiene sus reglas propias que están directamente relacionadas con todos estos factores. La posibilidad de desarrollo económico general y particular, la flexibilidad que se pueda dar a través de créditos, la posibilidad de créditos inmobiliarios ofrecidos por las entidades bancarias, la posibilidad particular de los adquirentes cuando en cuestiones óptimas existen buenas retribuciones de alguna manera económicas salariales que permiten hacer un ahorro en las personas, o sea, en la sociedad. Estos son factores que también influyen en el mercado. Los planes de construcciones de viviendas que facilitan justamente la posibilidad de acceso a una vivienda digna. Esto también flexibiliza los valores, como también así, por ejemplo, hace poquito hubo una posibilidades del Estado, de los planes Procrear, que ayudaba a través de entidades bancarias con intereses bastante benévolos, la posibilidad de recibir préstamos para la adquisición de inmuebles. Bueno, toda esta cuestión que responde a la política fiscal de préstamos, obviamente impacta directamente sobre el mercado. No somos unos especialistas los agrimensores en estas temáticas, pero es necesario que analicemos el todo, de alguna manera desde nuestro lugar, para poder entender que no solo son factores de oferta y demanda directa, sino que existen cantidad de factores generales que también impactan directamente. El crecimiento vegetativo del país y del núcleo urbano obviamente implica interés, ¿sí?, en nuevas posibilidades. Cuando nosotros crecemos, buscamos mejorar. Así que, de alguna manera, el crecimiento vegetativo, que tiene además que ver con la población, obviamente, cuando más durabilidad tenemos en la vida, tenemos más necesidad de vivienda, y esto se ve impactado, obviamente, en la demanda. Plaza inmobiliaria, esto ya hablamos directamente del mercado, cómo funcionan, cuáles son las condiciones, en las que tampoco vamos a ahondar demasiado, pero sí saber que son la base de funcionamiento del mercado, sobre el cual sí vamos a trabajar con datos. La legislación, el régimen de propiedad horizontal, qué pasa con el Código de Planeamiento Urbano, qué pasa con las políticas municipales sobre el interés del crecimiento de una ciudad, hacia dónde apunta, para dónde crece una ciudad, cuáles son los intereses
de la sociedad sobre la tierra, cuál es la demanda, cuál es la necesidad. Nosotros se habla muchísimo, si ustedes miran tanto en los informativos como en las publicaciones de los diarios, la necesidad de vivienda es permanente, el problema de los alquileres, el afecto ahora de la ley propia de alquileres, hace a su vez que de alguna manera todos estos elementos sean necesarios conocerlos para poder entender cómo funciona el mercado. Bien. Dejamos de lado los factores extrínsecos para hablar de los intrínsecos. Y hablamos de los factores intrínsecos y los presentamos como factores propios del inmueble. Acá ya la mirada se circunscribe directamente al inmueble. En estos factores encontramos acá hay algunas definiciones, pueden aparecer otras, pero esto es lo que nos puede ocurrir. Dimensiones y proporción. Cuando hablamos de dimensiones lineales, dimensiones superficiales de las parcelas. Hablamos de que si su forma es regular o es irregular, si tiene quiebres, si tiene martillos. Hablamos de relación frente-fondo. Yo les dije recién rápidamente, cuando hablé del plano de comparación, que era un poco el objetivo central hacia el que apuntábamos para sacar resultados. Les dije en algún punto que en lo que se refiere a la ubicación del inmueble vamos a utilizar la ubicación de la parcela que estamos tasando. Pero a la hora de hablar de dimensiones, les hablé de la parcela de 10 por 30. ¿Sí? Y es probable que la parcela que estemos tasando no tenga esas dimensiones. ¿Y por qué es probable? Primero que la relación frente-fondo 1-3 nace de un antecedente de tabla que data del año 1955, cuando se generaron, a través de la ley de catastro, las planillas de revalúos de todos los inmuebles de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, miren cuánto tiempo hace atrás, todavía se podía subdividir parcelas y generar parcelas de 10 metros de frente, por ejemplo, con dimensiones distintas de fondo. Entonces se trabajó en la idea de decir cuál es la relación óptima frente-fondo para una parcela, para un proyecto constructivo, esa relación que nos permite de alguna manera saber que si tenemos más fondo o más frente, no sé si vamos a tener más valor. Eso está para analizar por el tasador. Pero sí una relación óptima 1-3 implica un elemento para empezar a arrancar, un elemento ideal. ¿Por qué 1-3? Porque nos permite trabajar con una construcción que no necesariamente tiene que estar emplazada sobre la línea municipal, porque nos permite desarrollar sobre el fondo una construcción que permita digamos, en la parte del contrafrente un desarrollo de patio. Entonces, realmente, obviamente que esto está directamente relacionado con el proyecto constructivo que queramos realizar y la pretensión de todo propietario de qué es lo que quiere sobre ese inmueble, pero se establece que esta relación 1-3 es una relación positiva para una construcción bien ideada dentro de una parcela. Y se toma como ejemplo la parcela de 10 por 30. Hoy en día, a partir
de la ley 8912, ustedes ya lo habrán visto, la parcela mínima pasó a tener 12 metros de frente por 300 de superficie. Por ende va un poco en contra de esta cuestión, pero no deja de establecer una aproximación a la relación 1-3 como elemento distintivo, positivo, a la hora de valorar. Entonces, en todo lo que es dimensiones, nosotros vamos a trabajar con una tabla que está formalizada en aquel momento lo que se llamaba la Dirección de Catastro Territorial de la provincia de Buenos Aires, que como les digo surge de esa ley de catastro de 1955, y que está actualmente vigente. Es lo que hoy se sigue utilizando a la hora de darle valor catastral a las parcelas del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como es un modelo a adoptar en la evaluación catastral, la rescatamos para la tasación de mercado. Y analizamos esa relación como eje central, comparándola con las dimensiones que tenga la parcela que nosotros estamos tasando, y además nuestros antecedentes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer justamente una corrección por alejarnos o aproximarnos de esta relación 1-3. Vuelvo a decir, 1 metro de frente por 3 metros de fondo. ¿Queda más o menos claro? Pregúntenme si... Bien. Ya en la práctica lo van a ir viendo y se van a ir dando cuenta que esto es mucho más flexible y sencillo de lo que parece en este contexto. La orientación. La orientación es otro elemento a tener en cuenta. Sabemos que la orientación de una parcela permite que nosotros debamos construir un edificio con una mirada en general hacia el norte o hacia el noroeste, que es la zona que de frente recibe más calor. Pero bueno, esto tiene que ver con diseño, ¿sí? El diseño muchas veces es el encargado de soslayar las dificultades que tiene la parcela a fin de mejorar el hábitat de quienes viven en el lugar. Y entonces en el diseño podemos de alguna manera compensar algunas dificultades. La orientación es la que está, ¿sí? La que está en la parcela. Nosotros vamos a tener una orientación norte-sur, este-oeste o sus variables intermedias, y es la que tenemos. En esto sí lo vamos a evaluar, lo vamos a tener en cuenta, pero no es de los factores que más incidan. Se entiende, sí la forma, sí las dimensiones, sí la ubicación, no tanto la orientación. Entonces vamos al eje central, que es la ubicación. Cuando hablamos de parcelas urbanas o en zonas semiurbanas, la ubicación es el factor intrínseco de mayor importancia. Nosotros podemos tener, y esto también se los comenté, 2 inmuebles, uno en provincia de Buenos Aires y uno en provincia de Río Negro, donde las construcciones estén realizadas en forma idéntica, pero valgan en el resultado final, los valores de esos inmuebles sean absolutamente diferentes. Y esto se debe a la ubicación. Obviamente, si hablamos de 2 provincias, hablamos de 2 ciudades diferentes, van a estar inmersos no solamente la ubicación relativa dentro de esos lugares, sino el mercado. El mercado, cómo funciona el mercado en Río Negro, cómo funciona el mercado en la ciudad de la provincia de Buenos Aires que nosotros elijamos. Pero la ubicación es un lugar estratégico, y esto, o es un punto estratégico, mejor dicho. Y esto ustedes lo verán, porque si, digamos, una mirada sencillita que le puedan dar a cualquier publicación,
y yo los invito ya a que empiecen a mirar la página de Inmobiliarias Bahía Blanca, que tienen por sectores y en función de las necesidades que cada uno tiene de vivienda, allí podrán ver que los sectores están marcando una cuestión de valor. Si nosotros buscamos una propiedad, dijimos en Palí,